Seguimos con esta programación especial Fiestas de Regla. Queremos saber más cosas sobre el santuario, sobre reglas, sobre todo lo que esto significa, y para ello también hay que darse una vuelta por el mundo. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Francisco Lorenzo, investigador chipionero, que fue una de las primeras personas, yo creo que la primera, que se interesó en profundidad por la presencia de la Virgen de Regla en otros lugares del mundo, algunos muy alejados. Kiko, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Cristóbal. Buenos días, audiencia de Radio Chipiona. Bueno, ¿cuándo empezaste a interesarte por la presencia de la Virgen de Regla en el mundo? Pues hace ya bastantes años, hace ya más de 20 años. Sí, sí. Porque es una curiosidad. Uh-huh. Tú tienes a lo mejor curiosidad por cualquier cosa y empiezas a tirar del hilo y cuando ves que van apareciendo cositas y cositas que son interesantes y además muy curiosas, pues sigues por ahí va, y te entretiene un poquito en investigar y en ver de dónde vienen las cosas y también por conocer la historia y bueno, es la difusión del culto de la Virgen de Regla es también una difusión de nuestra cultura, de nuestro ser chipionero, ¿sabes? Entonces es una cosa que es interesante y por curiosidad te engancha. Bueno, y de la difusión de Chipiona por el mundo, Y de ¿no? Chipiona por el mundo. ¿Cuánta gente, no, Kiko, conocerá Chipiona también a partir de la devoción que tengan a la Virgen de Regla en Filipinas, en Fuerteventura, en la República Dominicana, en Miami, en Cuba, México? Y además tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Regla de Cuba, como había ya hasta un hermanamiento, digamos, entre ciudades, ¿no? Que son cosas que a la larga, y además en casi todos estos sitios donde existe la Virgen de Regla también hay ciertas referencias, exceptuando algunos sitios que a lo mejor no sepan, pero sí casi siempre hay algunas referencias a Chipiona y a la zona de donde viene la Virgen. Hay un flujo de personas que van y vienen, para empezar, ¿no? Y después hay un cariño ahí, ¿no? De gente que se interesa también por nuestra tierra, que les gusta conocernos. Nosotros aquí no pasa el mes en el que no recibamos a alguien que viene de lugares del mundo donde hay presencia de la Virgen de Regla o referencias de ella, que vienen a conocer Chipiona. Tú en estos años, en estas 2 décadas y pico que han pasado, supongo que también has estrechado lazos y relaciones con mucha gente a lo largo del mundo, ¿no? Sí, claro, porque en estas cosas tú necesitas gente que te vaya mandando información, porque eso no está por ahí cerquita donde tú puedas dar un viaje. Digo, me voy a dar una vuelta a República Dominicana, Cuba, Miami, claro, o a Filipinas, ¿no? Contacto sobre el terreno, ¿no? Contactas con mucha gente y gente que te echa una mano y... Después también ha habido muchas personas de Chipiona que en los últimos años se han ido desplazando, han intentado conocer, investigar, saber, recopilar información, y eso es muy bueno porque ya tenemos muchas cosas en concreto. En términos generales, para hacer un poco un planteamiento, no todas las vírgenes son negras. No, hay varias vírgenes de Regla que son blancas, son imágenes posteriores, por ejemplo la de Venezuela es blanca, la República Dominicana es blanca, la que está en Fuerteventura también es blanca. Hay varias vírgenes de Regla que son blancas. ¿Todas llevan al niño? Sí, todas llevan al niño. Lo que pasa es que eso, hay algunas que son blancas, yo no sé exactamente por qué son blancas. Tú me has dicho que tienes una teoría. Bueno, yo tengo una teoría. ¿Por qué pueden ser blancas? Porque ten en cuenta que dentro de la iglesia, sobre todo en la fecha que estamos, de la que estamos hablando, siglo XVIII, siglo XVIII, aunque hoy en día también existe en la iglesia, todas las imágenes que se van que realiza un artista para ponerlas al culto, tienen que pasar, digamos, un filtro eclesiástico de unos expertos que hay que dicen si esa imagen cumple los requisitos, digamos, para exponerse al culto, ¿no? Yo supongo que en esa fecha el hacer una imagen nueva de la Virgen, pues alguien de ese departamento del Vaticano que dice si es correcta o no es correcta esa imagen, pues podría decir, mira, la Virgen era blanca, no podéis hacerla una que sea negra. Es mi teoría. Que hubiese habido algún tipo de filtro por ahí, ya otras imágenes que son más antiguas, ahí no ha intervenido la iglesia, ¿no? Pero es mi teoría, de que hayan ido a hacer la imagen y de hecho no, pero tiene que ser blanca, por ejemplo. Sí, son cosas que suelen pasar en las curias y en estos sitios, ¿no? Bueno, pues habría que contar, Kiko, que tenemos controlado una serie de lugares, pero no descartamos que en otros puntos de América Latina, por ejemplo, puedan haber referencias a la Virgen de Regla interesantes, porque, por ejemplo, la primera persona que llevó a la Virgen de Regla a Cuba, que fue Manuel Antonio el Peregrino,
fue en concreto un cuadro, ¿no?, de la Virgen de Regla. Sí, un retablo. Venía peregrinando nada menos que desde Perú, ¿no? Venía de Perú, por ejemplo, el que la lleva a República Dominicana venía de Colombia. Lo que pasa es que lo que tú encuentras, digamos, investigando a través de las redes y a través de esas cosas son las devociones más multitudinarias, digamos, que tienen una repercusión social importante. Hay a lo mejor pequeñas ermitas y pequeñas cosas donde está la Virgen de Regla que se tienen conocimiento local nada más, entonces es muy difícil de llegar a esos sitios y conocer realmente, ¿sabes? Nos centramos, digamos, en las que tienen una devoción más, por ejemplo, pasa lo de Brujas, la que se llevó a Brujas, que hoy en día no existe ningún tipo de culto, ninguna devoción a Regla en Brujas. Sin embargo, sí existe allí una transmisión, digamos, ¿no? Fuerteventura, República Dominicana, Cuba, México, Venezuela, Filipinas, Miami, Coral Gable. ¿A todos esos sitios llegó la Virgen de Regla o tienen vinculación con la Virgen de Regla de Chipiona en concreto? Sí, pero hay algunas que yo las llamo las Vírgenes de ida y vuelta, que son sobre todo las Canarias, por ejemplo, la de Fuerteventura, y en Lanzarote también hay otra, en el pueblo de Tinajo, Lanzarote hay otra. Esas son imágenes de ida y vuelta. La de Miami, también imágenes de ida y vuelta, son imágenes llevadas desde Cuba. Las dos de Canarias y la de Miami son imágenes que el culto se ha difundido desde Cuba. Lo normal, ya que han sido puntos a lo largo del Atlántico, en el Nuevo Mundo, como se llamaba en aquel momento, o en Filipinas que tuvieran relación con Chipiona, con la Virgen de Regla de Chipiona, que también está la Virgen de Regla de León, y hay otras devociones a la Virgen de Regla en otros lugares, pero sería lógico, ¿no?, por cuanto la Virgen de Regla era la que, por así decirlo, despedía, ¿no?, a los navegantes cuando marchaban hacia claro, es esos que puntos, todo ¿no? este tema de la difusión hay que verlo en un marco histórico, digamos. El marco histórico, primero, es el de la evangelización del Nuevo Mundo. Segundo, el lugar geográfico en el que nos encontramos, que es lo que tú te refieres, ¿no? Los barcos salían de por aquí, el faro de Chipiona, el santuario, era un referente para los marineros que salían al Nuevo Mundo. La Virgen de Regla tenía mucha repercusión y mucha importancia, digamos, en ese contexto histórico. También los agustinos, los frailes agustinos que se encargaron de la evangelización en esa época, regentaban el santuario de Regla. Entonces todas esas cositas se unen para que haya sido la Virgen de Regla una de las vírgenes, digamos, con una mayor difusión de culto en los países de Latinoamérica y luego también Filipinas. A muchos lugares los llevaron los propios agustinos, en el caso de Filipinas, ¿no?, me parece que Venezuela también. Son sitios donde llegaron directamente a través de los agustinos, que fueron precisamente una de las órdenes religiosas que abanderaron la evangelización, ¿no? Sí, la mayoría fue a través de los agustinos, también ha habido algunas a través de particulares. Y que estuvieron aquí en Chipiona, lógicamente, antes de los franciscanos, todo eso hay que decirlo para que la gente se sitúe históricamente. Y también hay otras que han sido a través de los particulares, por ejemplo, de República Dominicana, a través de un particular, digamos, que compra una imagen de Regla. Hubo algún momento ahí en la historia, en esa época, en la que se hicieron... antes en Chipiona era usual de tener unas hornacinas con una Virgen de Regla pequeñita en las casas, en algunas casas. Eso ya se perdió, ¿no? Pero todavía existen algunas, del tamaño de la que tenemos la ermita. Sí, van recorriendo algunas también en las casas, exactamente, ¿no? Y estas imágenes también se llevaron muchas a Latinoamérica. La República Dominicana, por ejemplo, es de una tal Francisca que donó la imagen, digamos, para que se le rindiese, se le venerara allí en República Dominicana. Tenemos también la en México, la del Conde de Regla, que es el propio conde el que la lleva desde Chipiona hasta México. Entonces, la mayoría son a través de los agustinos, pero también hay mucha difusión a través de particulares. La de Miami, por ejemplo, ha sido también una de ida y vuelta llevada por particulares, las de Canarias también. ¿La devoción más antigua, Kiko? ¿Cuál puede ser? La más antigua, lo que pasa es que, claro, nosotros nos regimos en lo más antiguo por los documentos escritos más antiguos que hagan referencia. Entonces, la antigüedad de cada es muy difícil de determinar porque cuando aparece un documento escrito ya lleva un tiempo en la que hay esa devoción, ¿no? Las más antiguas ahora mismo, en cuanto a documentación escrita, que yo tenga conocimiento, son las de Cuba y las de República Dominicana. Pero estas dos, ya le digo, que cuando se tiene un documento escrito, ya
hace referencia a que ya existe una ermita con una virgen que se llama de Regla, ¿eh? Entonces ya lleva un tiempo con ese culto. La mayor devoción, la más grande, la más multitudinaria. La más multitudinaria. multitudinaria, después de la Chipiona, pues mira, curiosamente una de las que se conoce menos aquí en Chipiona, que es la de República Dominicana. Pues no lo sabía yo, que República era tan multitudinaria. Dominicana es un acontecimiento muy importante. Aunque no tiene una repercusión internacional ni una difusión así internacional en cuanto a cantidad de gente y a importancia dentro de la ciudad y eso, República Dominicana. Es la ciudad de Bani, que concretamente en la provincia de Peravia, al este de Santo Domingo. Cuba también tiene muchísima devoción. Filipinas también es bastante multitudinaria. Papá, Filipinas tiene otro estilo distinto a este estilo nuestro, pero... Ahora contaremos las singularidades de cada sitio. Bueno, hemos hablado que a lo mejor no lo tienen ustedes muy en mente. Sepan que en Canarias hay dos. En Canarias hay dos. Hemos conocido más la de Pájara en Fuerteventura. Sí, hay una en Tinajo, en Lanzarote. La anotamos también ahí. La singularidad de la Virgen de Regla en Cuba, fundamentalmente la Yemayá, es la parte de sincretismo. Sí, yo creo que la Virgen de Regla en Cuba es un referente en cuanto a lo que es el sincretismo religioso. Una Virgen negra que llega allí, que tiene esa devoción, entonces es capaz de aglutinar por su semejanza con la diosa Oricha, la Yemayá, es capaz de aglutinar pues a varias, ya no solo católicos, sino católicos de los ritos Oricha, santeros, hay... Consigue dar respuesta, satisfacer un poco una cierta necesidad. Porque es lo que es el sincretismo religioso, ¿no? Los que, digamos, no eran católicos, pues ven en la Virgen de Regla a la Yemayá, que tiene cierta semejanza, ¿no? Entonces, pues tiene esa singularidad que es capaz de aglutinar pues a muchas creencias, digamos, dentro de la misma devoción a la Virgen de Regla. Bueno, ¿la Yemayá qué significa en los ritos Oricha? La Yemayá es la diosa del mar, cuando ella hace muchas referencias. El color azul, que es muy importante también. Los colores que son el azul, el blanco. Entonces, todas esas cosas pues hacían que se asemejara, digamos, a la Virgen que llegaba ahí, que venía también del ultramar, que venía del mar. Una de las historias más curiosas es la de México, concretamente, ¿no? La de que está vinculada a ese personaje del Conde de Regla, ¿no? La de México es muy curiosa porque hoy en día no hay conocimiento, digamos, de una devoción a la Virgen de Regla en temas multitudinarios, ni procesión, ni... Sin embargo, la de México lo que se centra, digamos, en la persona del Conde de Regla, en Pedro Romero de Terreros, fue el primer Conde de Regla. Y la historia de este personaje es para 3 libros. Es un personaje muy interesante y que tiene sus detractores, tiene sus amantes, tiene sus... Como todos los grandes personajes de la historia. Fue un personaje y además muy importante dentro de la nobleza española y dentro de la época, digamos, de colonización mexicana. ¿Y cuál es su relación con la Virgen de Regla de Chipiona, la del Conde? La del Conde, el Conde era de Cortegana, de Huelva, y en aquella época también toda la nobleza tenía bastante relación con Chipiona y con la Virgen de Regla. En aquella fecha pues reinaba Carlos III, todos sabemos que la Virgen tiene un manto regalado por Carlos III, entonces había mucha relación entre la realeza. Este era de familia acomodada, y este hombre tenía familia en México que habían hecho a lo que se llamaba antes hacer las Américas. Y tenía un tío en México que tenía un negocio de transporte entre Veracruz y pues llamó a este hombre para que se fuese a ayudarlo. Y curiosamente tuvo un naufragio por la zona de Salmedina, por ahí el barco naufragó. Lo normal. Los barcos tampoco eran en esos tiempos, lo normal en esos tiempos, hombre. Tuvo un naufragio ahí por la zona de Salmedina. Entonces murieron, según eso no está confirmado históricamente, es una leyenda. Dice que murieron todos los que iban en el naufragio y él salió con la marea, lo recogieron los agustinos en el santuario de Regla y él entendió como un milagro de la Virgen de Regla. Entonces prometió que todo lo que consiguiera él en México lo pondría a los pies de la Virgen. Y así fue, este hombre se fue a México
Era una persona bastante emprendedora, con posibilidades de emprender, y tuvo la suerte de encontrar unos filones de plata, unas minas de plata muy importantes en el pueblo de Huasca de Ocampo, en Pachuca, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. De Hidalgo, sí, sí. Y allí pues se hace pues bastante rico, inmensamente rico. Tiene varias haciendas mineras. Hoy quedan 3 haciendas, que ya son, una es un hotel, otra es una zona turística. Y a todas estas haciendas pues les pone el nombre de Regla. También hay una ermita, puso una Virgen de Regla allí. Y este hombre tiene muchísimas historias y cumplió su promesa de ponerlo toda cosa a nombre de Regla. Y este le regaló, cuando tenía bastante poder económico, le regaló un barco a Carlos III, un barco hecho en Cuba, de caoba, un barco bastante grande. Y se lo regala para la Armada Española. Ese barco le pone también Nuestra Señora de Regla al barco, y el rey es el que entonces le concede el título de conde de Regla, en agradecimiento a todo lo que estaba haciendo por la corona española. No terminó el hombre muy bien, ¿no? No, el hombre no terminó muy bien porque tampoco era muy bruto pagando a los, a los obreros de la mina. Sí. Hubo ahí una historia de un levantamiento en cuanto a las formas de pago que tenía con los derechos laborales no los respetaban mucho, ¿no? Y había una cosa que se llamaba el partido, creo que se llamaba, que era que una parte de la plata lo cogían los obreros, total. Una historia que hubo ahí que la cosa no fue muy bien. Otro lugar muy curioso es Miami, ¿no? La Virgen de Regla de Miami. Ya me has dicho que llegó desde Cuba. Miami la llevaron desde Cuba, los cubanos que había en Miami. O sea que en Miami pues hay muchos cubanos. Hay un barrio que se llama La Pequeña Habana. Y ahí lo llevan los cubanos. Esa es la más reciente, digamos, la más jovencita de todas las Vírgenes de Regla. Y la peculiaridad que tiene es que es la única virgen, digamos, católica que conozcamos que se le presta devoción desde el rito ortodoxo. O sea, no es una iglesia cristiana católica, es una iglesia cristiana ortodoxa. Sí, es curiosísimo. Rocío Jurado la visitaba mucho. Rocío Jurado, pues, en su estancia en Miami. Sí. Bueno, pues entonces hay ¿convive la iglesia ortodoxa con la católica o es solo ortodoxa? En este caso es una virgen ecuménica. Bueno. Es capaz de, una virgen que viene del rito católico, que también... Allí en Miami, en Cuba, por ejemplo, se unen todos los ritos africanos, los ritos originarios de Cuba, los orichas, pero en Cuba, además de todos estos ritos, o sea, en Miami, además de todos estos ritos cubanos, se le une el rito ortodoxo. O sea, ecumenismo. Aquello es un totum revolutum. Sí, señor. Bueno, y nos marchamos a Filipinas, la hemos dejado para el final porque tenemos que cambiar absolutamente el foco, la orientación, nos vamos a otro lugar. Decías tú que era muy especial también, muy diferente, ¿no? Es muy diferente. La llevaron también los agustinos. La llevó Fray Francisco Valle, que estuvo aquí 10 años en el santuario de Regla, y llevó un retablo que se conserva todavía. El retablo original que llevó Fray Francisco Valle se conserva todavía allí en la parroquia en el santuario de Regla de Filipinas, y en el retablo también está, en la leyenda que tiene debajo, hace referencia a la procedencia de Chipiona de la imagen. La imagen de Filipinas es curioso porque en el tiempo que estamos, en el año en el que estamos, en que se celebra la vuelta al mundo de Magallanes y de Elcano, el 500 aniversario de la primera circunnavegación, pues el sitio, la ciudad donde está la Virgen de Regla es la ciudad donde mataron a Magallanes. O sea, más histórico no puede ser. Lapu-Lapu, una ciudad de Lapu-Lapu, que es donde el indio Lapu-Lapu mató a Magallanes, pues allí es donde está la Virgen de Regla. Ahí hemos estrechado un poquito los lazos, que hemos tenido a Fray Felipe Santos. Ahí hemos tenido a Felipe, que me manda muchas cosillas desde allí, desde Manila, me manda allí muchas cosillas. Y sabemos un poco más, las procesiones y demás son muy diferentes a lo que hay aquí, la devoción es muy diferente en Filipinas. La procesión es algo más diferente, no es como las procesiones que conocemos aquí. Como en Filipinas son tan especiales. Exactamente, las procesiones. No es como conocemos aquí de paso y de... Sí. Allí es más de... hay mucho folclore popular, muchos globos con la foto de toda la Virgen, muchos farolillos y muchas...
Bueno, pues Kiko, muchísimas gracias por ayudarnos a dar este paseo, a profundizar un poquito más, a conocer las singularidades, que es lo que hoy pretendíamos. No queríamos entrar en muchos detalles, sino más bien un poco diferenciar unas devociones de otras y poner sobre la mesa también esas singularidades. Hay que decir y constatar que hermanados, solamente estamos con reglas de Cuba. Hermanados de momento con regla de Cuba. Es importante también la de Venezuela, que hace unos años presentó aquí un libro, un venezolano, Nilson Guerra. Nilson Humberto Guerra Zambrano, que tiene un libro sobre la Virgen de Regla de Venezuela, que se hizo la presentación aquí en el claustro del Santuario de Regla. Apuntamos ahí que ahí es muy importante la fiesta que se hace y son muy importantes los toros, las fiestas taurinas. La Virgen de Venezuela es la Virgen taurina. Allí el tema taurino está en boga y es una Virgen que casi la mayoría de los actos que se hacen en torno a la festividad de la Virgen son corridas de toros, se hacen muchas corridas de toros. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, un apunte último. Respecto a la de México, se me quedó un poquito en el tintero. Ese apelativo que hace poco empezamos a escuchar, que se denominaba jarochos a los habitantes de determinadas poblaciones cercanas a Veracruz, en México. Yo te escuché a ti mencionar eso hace ya muchos años. Sí, hace muchos años, porque en todas estas cosas de investigación, cuando tú te metieron en el tema de México, pues iban apareciendo muchas cositas. Y una de las cosas que aparecieron, porque este hombre, el Pedro Romero Terrero, el conde de Regla, la primera vez que se va no se va a Hidalgo, sino que se va a Veracruz, que es donde tenía el tío el negocio. Sí, porque entonces, era el puerto donde se desembarcaban. Claro, era el puerto principal, el puerto de México, donde se desembarcaba. Y de toda Latinoamérica. Y es donde encuentro yo la referencia esa a los jarochos, porque se iba a Veracruz y en ese documento hace una referencia a que se llamaban jarochos porque procedían. Eran soldados que desertaban y se quedaban allí. Y hizo un pequeño núcleo de población que fue el que dio lugar a la fundación de Veracruz. Aunque se le ha dado más luz recientemente, pero recordaba yo que había unos documentos que tú encontraste hace ya muchísimo tiempo donde ya se mencionaba esa expresión, que es muy interesante. Recordemos que esos habitantes de Veracruz había muchos que habían llegado allí en los barcos que partieron desde aquí y se cree, ¿no? Y hay bastantes datos para atestiguarlo, que eran gente que habitaba la playa situada entre Chipiona y Sanlúcar, en la zona de la Jara, y de ahí el apelativo jarochos que ellos se atribuyen, ¿no? En esa zona de Veracruz, en México, una ciudad importantísima en ese país. Kiko, muchísimas gracias por un ratito muy bueno, sabiendo más cosas de la Virgen de Regla. Muy bien. Que al final es saber más cosas de nosotros mismos, ¿no? Claro, es lo que yo digo, que esto ya no es solo un tema religioso, digamos, el tema de la difusión de culto de la Virgen de Regla, aunque evidentemente religioso, ¿no? Pero ya no es solo religioso, también es cultural, es de hermanamiento entre ciudades, como ha pasado con Cuba, ¿no? Y es de conocimiento y de difusión de Chipiona. De nuestras raíces, de nuestras tradiciones, porque también se difunde el culto, la veneración a la imagen, pero también se difunden nuestras tradiciones y nuestras formas de vestir las imágenes, nuestras formas de sacarlas en procesión, nuestras formas de rendirle veneración. Todas estas cosas es una cultura que también se transmite y el conocimiento pues de la ciudad de Chipiona por muchas partes del mundo. Bueno, a quienes nos vean desde muchos lugares del mundo, que es algo ahora mucho más fácil que antes. Cuando Kiko empezó a investigar estaba incipiente Internet todavía y era muy, muy complicado, ahora es mucho más fácil. Pues supongo que gracias a esta conversación tan interesante que hemos mantenido con Juan Francisco Lorenzo van a ustedes a tener quizá la necesidad de conocer un poquito más de Chipiona, de Regla, del santuario y de la gente de aquí. Muchas gracias, Kiko. Gracias a ustedes.